Abril de 1945. Los tanques de la 11ª División Blindada Británica se detuvieron ante las puertas. El olor llegó antes que la imagen, un hedor denso a carne en descomposición y trapos quemados que asfixiaba el aire. Los soldados bajaron de los vehículos. Eran veteranos endurecidos por el combate, pero lo que vieron en Bergen-Belsen los quebró. Miles de cadáveres cubrían el suelo. No había tierra visible, solo cuerpos apilados. Entre los muertos caminaban los vivos, esqueletos cubiertos de piel que apenas se sostenían en pie. Los soldados británicos se cubrían la boca con pañuelos, algunos vomitaban junto a las orugas de los tanques. En medio de este infierno, los responsables esperaban. Uno de ellos destacaba entre los guardias capturados, Franz Hössler. Su rostro se convertiría en el símbolo de la eficiencia nazi, frialdad absoluta, crueldad calculadora. Para los sobrevivientes, Hössler no era un simple burócrata. ¿Era Hössler solo un engranaje en la maquinaria? Muchos lo creyeron al principio, pero los testimonios revelaron a un sádico voluntario. No fue un reclutamiento forzoso. Hössler comenzó desde abajo. Era un simple cocinero en las SS. Pero la cocina no le daba suficiente poder. Escaló rangos rápidamente. Pasó por Dachau. Luego llegó a Auschwitz-Birkenau. Finalmente, Bergen-Belsen. Allí no solo daba órdenes, las disfrutaba. A primera vista cumplía funciones administrativas, pero en realidad gestionaba el exterminio directo. Hössler se paraba en las rampas de selección de Auschwitz. Con un movimiento de su mano, decidía el destino. Izquierda, trabajos forzados. Derecha, la cámara de gas. No desviaba la mirada. Supervisaba la carga de los hornos crematorios. Si el gas tardaba demasiado o el proceso se atascaba, intervenía personalmente. Sacaba su pistola. Apuntaba a la nuca del prisionero. Apretaba el gatillo. Pero esto era solo el comienzo de su historial. En el tribunal, los testigos hablaron. Describieron su frialdad mecánica. Hössler veía el asesinato como una tarea logística. Números en una libreta. En las grabaciones de archivo se observa: Hössler está de pie frente a los británicos. No muestra remordimiento. Su uniforme está impecable mientras a su alrededor hay montañas de cadáveres. La justicia tardó, pero llegó con fuerza. Los británicos no le permitieron mantener su dignidad de oficial. La cámara registra: Hössler carga cadáveres sobre sus hombros. Los soldados aliados lo obligaron a enterrar a sus propias víctimas con sus manos desnudas. El cocinero de las SS, el verdugo de Auschwitz, terminó sucio y agotado en una fosa común. Su defensa intentó usar la excusa del deber. El tribunal rechazó el argumento. No fue un acto de obediencia. Fue una carrera criminal construida sobre el sufrimiento humano. La sentencia fue definitiva: muerte en la horca. El 13 de diciembre de 1945 subió al patíbulo. La capucha cubrió su rostro. La trampilla se abrió. Así terminó el reino de terror de Franz Hössler. 4 de febrero de 1906. Ese día nació Franz Hössler en el tranquilo pueblo bávaro de Oberdorf. Su crianza fue modesta, sin lujos. Recibió una educación meramente básica y limitada. Como muchos en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, Hössler se enfrentaba a un horizonte gris. Las perspectivas eran escasas. La República de Weimar se ahogaba en la inestabilidad económica. El desempleo era una epidemia. En las calles, el sentimiento nacionalista crecía sin control. Alemania era una nación hirviendo de resentimiento, un terreno fértil para las ideologías radicales. 1932. En medio de la agitación, Hössler tomó una decisión. Se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el NSDAP. ¿Por qué un hombre sencillo buscó el extremismo? Parecía buscar orden, pero encontró una vía rápida hacia el poder. Ese mismo año se alistó en las SS, la Schutzstaffel, el ala paramilitar que pronto se convertiría en la institución más temida del régimen. A primera vista, un recluta sin educación ni sofisticación, pero en realidad, el ejecutor perfecto. Hössler era obediente, ambicioso, estaba ansioso por demostrar su valía ante sus superiores. Su carrera comenzó en las unidades Totenkopf-Verbände, las unidades de la calavera. Su destino eran los campos de concentración. Año 1933. Hössler ingresó en Dachau, uno de los primeros campos nazis. Esto marcó el comienzo de una trayectoria oscura. Se movería a través de los centros de exterminio más notorios del sistema. En los archivos consta su rol inicial: cocinero del campo. Ocupaba posiciones menores, tareas serviles.
Pero esto era solo el principio. No se limitó a la cocina. Su diligencia y su voluntad absoluta para seguir órdenes brutales lo hicieron destacar de inmediato. Los mandos notaron su frialdad. Para el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Franz Hüsler ya no era un simple subordinado. Estaba atrincherado en la maquinaria de represión de las SS. Estaba listo para asumir responsabilidades mucho más horribles. Junio de 1940. Esa fue la fecha de su llegada al infierno. Franz Hüsler entró en Auschwitz y su nombre quedó grabado en sangre. Al principio sus tareas parecían inofensivas. Supervisaba las cocinas, gestionaba la logística del campo. ¿Por qué un simple administrativo terminó manchado de muerte hasta los codos? Parecía un burócrata más. Pero su capacidad para la crueldad no tenía límites. 1941. Hüsler dejó las ollas y los papeles. Comenzó a organizar el exterminio. Participó directamente en la Acción 14 F-13. Este programa era una extensión retorcida de la eutanasia nazi. No era solo teoría, eran hechos. Miles de prisioneros enfermos o discapacitados fueron seleccionados. Hüsler los envió a morir en instituciones psiquiátricas. Octubre del 41. Él mismo escoltó el tren. 575 prisioneros de Auschwitz. Destino, Sonnenstein. Allí los esperaban las cámaras de gas. Hüsler supervisó la entrega hasta el último hombre. Junio de 1942. Rebelión en el bloque de castigo de Auschwitz. Hüsler intervino. 168 prisioneros polacos fueron alineados contra el muro. El sonido de las descargas rompió el aire. Olor a pólvora y sangre fresca. Los testigos lo describieron después. Hüsler estaba tranquilo, metódico. No disparaba con rabia. Actuaba como un administrador de la muerte, no como un soldado. Pero esto era solo el principio del horror. Septiembre a noviembre de 1942. Se formó el Sonderkommando Hüsler. Su misión, borrar la historia. 100.000 cadáveres estaban enterrados en fosas comunes cerca de Birkenau. La mayoría eran judíos, víctimas de los primeros experimentos con gas. Había que sacarlos. La cámara registra en la memoria montañas de cuerpos exhumados bajo la lluvia y el lodo. Bajo el mando de Hüsler, los prisioneros cavaban día y noche. El hedor a carne podrida era insoportable. Tenían que incinerar los restos para ocultar el genocidio. Hüsler vigilaba cada movimiento. Si alguien soltaba la pala, recibía un golpe. Si alguien descansaba, recibía un disparo. A primera vista, una operación de limpieza. Pero en realidad, era el intento desesperado de ocultar sus crímenes al mundo. Agosto de 1943. Nuevo ascenso. Hüsler se convirtió en líder del campo de mujeres en Auschwitz-II-Birkenau. Su poder era absoluto. Él decidía en la rampa de llegada. Izquierda, trabajos forzados. Derecha, la cámara de gas. Frecuentemente supervisaba las ejecuciones en persona. No delegaba. Quería ver el final. Un testimonio y hiela la sangre. Pertenece al doctor de la SS, Johann Kremer. Lo anotó en su diario de guerra. Era una operación de gaseamiento estándar. La cámara estaba llena. Una mujer se negó a entrar. Se detuvo en el umbral paralizada por el pánico. En la escena se visualiza. La mujer tiembla frente a la puerta abierta de la muerte. Hüsler no gritó. No perdió la paciencia. Simplemente sacó su pistola. Un solo disparo a la cabeza. La mujer cayó al suelo de hormigón. Kremer escribió después, sin gritos, sin rabia, una ejecución fría de la tarea. Luego la situación empeoró. La crueldad se volvió teatro. Se decía que Hüsler disfrutaba del proceso. No solo mataba, humillaba. Antes de enviarlos a morir, prometía raciones extra a los prisioneros. Les prometía seguridad, les daba esperanza durante 5 minutos. Luego la trampa se cerraba y los enviaba al gas. Era una mentira calculada. Muchos oficiales nazis justificaban sus actos diciendo que solo seguían órdenes. Hüsler iba más allá. Buscaba eficiencia. Coordinaba con Joseph Mengele y Joseph Kramer para acelerar el proceso. Mejoraba las selecciones. Optimizaba los crematorios. No era un burócrata reacio. Había abrazado la misión de exterminio con fervor total. Finales de 1944. Los soviéticos avanzaban por el este. El ruido de la artillería se escuchaba a lo lejos. Las operaciones de asesinato en Auschwitz comenzaron a frenarse. Se desmantelaban las instalaciones. Pero para Hüsler, el trabajo no había terminado. Hizo las maletas. Fue reasignado. Se llevó su brutalidad a otros campos. Su guerra personal continuaba. Enero de 1945. El Ejército Rojo cerraba el cerco sobre Auschwitz. Las SEAs iniciaron la evacuación inmediata. No fue un traslado ordenado.
Fue el comienzo de las marchas de la muerte hacia el oeste. Franz Hüsler no solo llevó consigo sus órdenes, llevó su brutalidad intacta. Fue transferido a Mittelbau-Dora, en el centro de Alemania. A primera vista, una instalación industrial más, pero en realidad era una tumba subterránea. Allí, los prisioneros trabajaban como esclavos en la producción de los cohetes Wind 2. Las condiciones desafiaban toda lógica de supervivencia: túneles oscuros y húmedos, jornadas de 18 horas sin luz solar, el aire olía a moho y miedo. Hüsler se adaptó rápido. Ya conocía la mecánica de la deshumanización. Su gestión en Dora replicó sus métodos de Auschwitz. Los prisioneros demasiado débiles para levantar una herramienta no iban a la enfermería, iban a la fosa común o a la ejecución inmediata. Hüsler supervisaba las selecciones, ordenaba castigos, mantenía la maquinaria de muerte en marcha, pero el colapso era inevitable. A principios de abril de 1945, el Tercer Reich se desmoronaba. Las fuerzas aliadas se acercaban a Mittelbau-Dora. Se escuchaba el retumbar de la artillería en el horizonte. Las SS comenzaron evacuaciones apresuradas. El objetivo: evitar que los prisioneros testificaran. El 5 de abril, Hüsler organizó una marcha forzada hacia Bergen-Belsen. El trayecto duró 3 días. Cientos de personas murieron en el camino. Algunos cayeron por agotamiento, otros murieron de hambre. A los que no podían mantener el ritmo, los guardias les disparaban en la nuca. El sonido de los disparos marcaba el compás de la marcha. 8 de abril de 1945. Llegada a Bergen-Belsen. Hüsler fue nombrado subcomandante. Su superior directo era Joseph Kramer, otro oficial infame de las SS. El campamento ya no era una prisión, era una catástrofe humanitaria. En el encuadre se ve el horror: barracones repletos, cuerpos en el suelo, epidemias sin control. Bergen-Belsen estaba aislado de cualquier suministro. Era un infierno en la tierra. ¿Intentó Hüsler mitigar el sufrimiento al final? Podría haber buscado redención, pero decidió aumentar la crueldad. Los relatos confirman que su violencia creció mientras los aliados se acercaban. No había lógica estratégica, solo sadismo puro. En los últimos días, Hüsler ejecutó prisioneros personalmente. Se le vio alzar su arma y disparar a quemarropa. Quería exprimir hasta la última gota de su poder absoluto, antes de perderlo. Una semana después, llegaron las tropas británicas. Hüsler intentó camuflarse entre sus víctimas. Se puso ropa de prisionero robada, harapos sucios para ocultar su identidad, pero cometió un error de cálculo. Debajo de la ropa de recluso, todavía llevaba puesto su uniforme de las SS. Así terminó su mando. El 15 de abril de 1945, el infierno abrió sus puertas. Las fuerzas británicas entraron en el campo de Bergen-Belsen. Lo que encontraron allí desafiaba la razón humana. Más de 60.000 prisioneros esqueléticos apenas se aferraban a la vida. Caminaban como sombras entre 10.000 cadáveres sin enterrar. El olor a descomposición saturaba el aire. El tifus, la disentería y el hambre habían convertido el recinto en un paisaje de pesadilla. Los corresponsales de guerra británicos bajaron sus cámaras, incapaces de procesar la imagen. Los soldados veteranos vomitaban. Describieron aquella escena como la más horrible que jamás habían presenciado en toda la guerra. En medio de esta devastación, Franz Hüsler intentaba salvar el pellejo. Se escondía entre la masa de prisioneros. Había robado ropa rayada del campo en un intento desesperado por camuflarse. ¿Por qué falló su plan de escape? Parecía un disfraz perfecto para huir en el caos. Pero su propia negligencia fue su sentencia. Hüsler cometió un error fatal. Debajo de los harapos de prisionero todavía llevaba puesto su uniforme de las SS. Los soldados británicos notaron la inconsistencia. Lo revisaron y vieron la tela del uniforme alemán bajo la ropa sucia. Lo identificaron y arrestaron de inmediato. No cayó solo. Junto a él detuvieron a la cúpula del campo, incluido el comandante Joseph Kramer y varias guardias femeninas como Irma Grese. Se acabaron los días de impunidad. En los días posteriores a la liberación, la dinámica de poder se invirtió por completo. Las tropas británicas obligaron al personal de las SS capturado, incluido Hüsler, a trabajar. Su tarea era macabra: ayudar en el entierro masivo de los cadáveres que ellos mismos habían amontonado. En la grabación de archivo se ve oficiales nazis cargando cuerpos rígidos sobre sus hombros. La cámara registra: las excavadoras empujan montañas de restos humanos hacia fosas comunes. Hüsler tuvo que usar sus propias manos desnudas para tocar la muerte que había provocado. Era un contraste brutal con la arrogancia intocable que habían mostrado mientras tenían el poder.
Luego la situación legal se formalizó. En septiembre de 1945, Franz Husler compareció ante la justicia. Fue el primer juicio de Bergen-Belsen, celebrado en la ciudad de Lüneburg. El proceso estuvo a cargo de un tribunal militar británico. Fue uno de los primeros esfuerzos serios para sentar en el banquillo a los criminales de guerra nazis. 45 acusados escucharon los cargos: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, maltrato, asesinato y participación activa en el exterminio. El caso de Husler fue uno de los más condenatorios de todo el proceso. A primera vista, intentaba parecer un soldado más, pero en realidad era un verdugo sistemático. Testigo tras testigo subió al estrado para confirmar su brutalidad. Uno de los relatos más contundentes provino de la superviviente Anita Lasker-Wallfisch. Ella describió con frialdad el papel de Husler en Auschwitz. Él seleccionaba personalmente a mujeres y niños para enviarlos a las cámaras de gas. Otros testigos recordaron su participación directa en los fusilamientos en Bergen-Belsen, describieron sus palizas viciosas, recordaron cómo se burlaba de los reclusos mientras agonizaban en el suelo. Husler intentó defenderse con la excusa clásica. Afirmó que simplemente seguía órdenes superiores. Se presentó a sí mismo como un funcionario de bajo rango atrapado en la maquinaria de la guerra, pero el tribunal rechazó este argumento de plano. Su implicación era demasiado extensa, había operado en múltiples campos. Participó directamente en selecciones y ejecuciones, gestionó las operaciones de exterminio. No era un participante pasivo, era un arquitecto del horror. El juicio duró varias semanas y atrajo la atención de la prensa internacional. Este proceso sentó un precedente vital para los futuros tribunales, incluidos los juicios de Nuremberg. El 17 de noviembre de 1945, el tribunal dictó su veredicto. Franz Husler fue declarado culpable de múltiples cargos de crímenes de guerra. Su sentencia estaba sellada. 13 de diciembre de 1945. La sentencia era irrevocable. Muerte por la horca. Franz Husler aguardaba el final en la prisión de Hamelin. Un mes antes, el tribunal lo había condenado por crímenes contra la humanidad. Ahora, el tiempo de los argumentos legales había terminado. La prisión de Hamelin pronto ganaría una fama oscura como el escenario final para docenas de criminales de guerra nazis. Esperaba Husler algún tipo de clemencia de último minuto. Quizá confiaba en su antiguo rango, pero la justicia aliada operaba con una lógica implacable. A primera vista, los pasillos de la prisión lucían tranquilos, pero en realidad funcionaban como una maquinaria de reloj hacia el cadalso. El ambiente era muy distinto al caos de los campos de concentración que Husler había controlado. Aquí no había gritos desordenados ni perros ladrando, solo el silencio del sistema penal británico. Justicia estricta, controlada. El encargado de ejecutar la sentencia fue Albert Pierrepoint, el verdugo más prolífico de la historia inglesa. Pierrepoint era conocido por su velocidad y su técnica. En los informes se detalla: el verdugo calcula el peso, ajusta la soga y revisa el mecanismo. La eficiencia profesional de Pierrepoint contrastaba brutalmente con el sadismo de los crímenes de Husler. Todo ocurrió a puerta cerrada, sin público, sin cámaras de prensa, solo la consecuencia final de sus actos. No había espectáculo para las masas. Llegó el momento. Se reporta que Husler no ofreció palabras finales, no hubo muestras de remordimiento. No pidió perdón a las víctimas, subió al patíbulo en silencio. La cámara de la historia registra una mirada vacía y una postura rígida hasta el último segundo. Enfrentó la muerte de la misma manera en que la había administrado durante años, fríamente, sin emoción. Pero su ejecución no fue un evento aislado. Fue una de las 13 que se llevaron a cabo ese mismo día. Una operación masiva para limpiar la culpa de una nación. En total, Pierrepoint colgó a 11 hombres y 3 mujeres de los juicios de Belsen. Se escucha el sonido repetitivo de la trampilla de madera cayendo una y otra vez. Para muchos sobrevivientes, la muerte de Husler marcó una cuota de justicia. No devolvía lo que se había perdido, no resucitaba a los muertos, pero confirmaba un hecho nuevo. Aquellos que se escondían detrás de las órdenes superiores ya no eran intocables, era una señal para el mundo. La impunidad se había terminado. El hombre que una vez tuvo poder absoluto sobre la vida y la muerte, ahora enfrentaba el juicio y la cuerda. El cuerpo fue retirado sin honores. 5 campos de exterminio. Ese fue el recorrido laboral de Franz Husler. ¿Era un fanático ideológico que escribía discursos de odio? A simple vista podría parecerlo,
pero en realidad era algo mucho peor: un burócrata de la muerte. La historia de Husler no es la de un arquitecto del genocidio. No se sentaba en las grandes mesas de Berlín junto a Himmler o Eichmann. Su lugar estaba en el terreno, entre el barro, las alambradas y el humo de los hornos. Husler representa la capacidad del individuo común para cometer atrocidades extraordinarias. No necesitaba teoría política, solo necesitaba órdenes y una total ausencia de empatía. A primera vista, un oficial disciplinado, pero en realidad un verdugo entusiasta. Su carrera fue un ascenso a través del horror. Dachau, Auschwitz, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen. En cada traslado su crueldad se adaptaba. El sistema nazi dependía de hombres como él, hombres que rotaban de un infierno a otro sin hacer preguntas. Pero esto era solo el principio. Lo que distingue a Husler es la falta de vacilación. Los sobrevivientes no lo recuerdan como un hombre atormentado. Al contrario, disfrutaba de su autoridad. Supervisaba las cámaras de gas con la frialdad de quien revisa un inventario. Organizaba las marchas de la muerte bajo la nieve. Si un prisionero caía exhausto, Husler no gritaba, simplemente sacaba su arma. Se escucha cómo se carga el cerrojo de una pistola, un disparo seco, y la marcha continuaba. Sus crímenes no eran fruto de un frenesí momentáneo. Eran sistemáticos, calculados, voluntarios. En la grabación se ve: camina entre los prisioneros esqueléticos con las manos a la espalda, inspeccionando su trabajo con total indiferencia. Luego la situación cambió drásticamente para él. Los juicios de Belsen marcaron el fin de su impunidad. Husler se sentó en el banquillo. Fue uno de los primeros intentos legales de definir los crímenes contra la humanidad. Su defensa fue la estándar: obediencia debida. Afirmó que solo era un engranaje. En el encuadre, la sala del tribunal llena de silencio tenso. La condena fue contundente. El argumento de solo seguía órdenes dejó de ser un escudo viable. El tribunal dictaminó que la participación voluntaria en el exterminio no tenía justificación. Hoy, su nombre suele quedar opacado por los grandes jerarcas del Reich, pero recordar a Franz Husler es vital, porque el genocidio no lo ejecutan solo los líderes desde sus despachos. Lo hacen posible quienes aprietan el gatillo, quienes abren las puertas de las cámaras de gas, quienes seleccionan quién vive y quién muere en la rampa. La horca lo esperaba el 13 de diciembre del 45. Así terminó su carrera. Diciembre de 1945. A esa hora, la soga esperaba a su verdugo. Franz Husler nació en la irrelevancia de un pequeño pueblo bávaro, pero no se quedó allí. Ascendió rápidamente en la jerarquía de la SS. Se convirtió en un engranaje vital de la maquinaria de exterminio nazi. ¿Era un fanático impulsado por una gran visión? Los hechos dicen lo contrario. No era un ideólogo. Era un hombre de una practicidad brutal, devoto únicamente a la tarea de la muerte. Su recorrido fue un mapa del horror. Auschwitz, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen. En cada campo, Husler ejecutó sus deberes con una mezcla aterradora de celo y eficiencia técnica. No se escondía detrás de un escritorio, pero esto era solo el principio. Sus acciones tenían peso físico. Los supervivientes recordaban su rostro a la perfección, recordaban el tono de su voz. Husler caminaba por los andenes de llegada, seleccionaba mujeres, seleccionaba niños. Con un gesto de la mano los enviaba a las cámaras de gas. A primera vista, un oficial cumpliendo un protocolo, pero en realidad un participante entusiasta del genocidio. No solo daba órdenes a distancia, se ensuciaba las manos. Los testigos lo vieron disparar personalmente a los prisioneros. Supervisaba la cremación de decenas de miles de cuerpos. El olor a ceniza y carne quemada era su entorno diario. En cada etapa, demostró algo más que simple cumplimiento. Mostró una inquietante voluntad de acelerar el proceso. En las grabaciones del juicio se ve: su postura es rígida, casi desafiante. Los británicos lo capturaron en el año 45. El tribunal fue rápido. La ejecución cerró su expediente. Para algunos fue el final. Pero la justicia humana no puede compensar el vacío de las vidas extinguidas por hombres como él. El caso de Husler funciona como una advertencia crítica. Las atrocidades masivas no son obra exclusiva de monstruos deformes. Son cometidas por personas que parecen perturbadoramente normales. Individuos que operan bajo uniformes planchados, rutinas estrictas y órdenes firmadas. En los documentos se lee: ingeniero, supervisor, oficial. Husler no fue el arquitecto del Holocausto. Fue uno de sus muchos ingenieros, un hombre cuya obediencia ciega generó un sufrimiento incalculable. Al final, queda una pregunta helada:
Un hombre sin fama ni poder real causó tanto horror simplemente porque eligió obedecer. Así terminó una era de oscuridad.